Queridos hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro. Dios les conceda la paz a su corazón. Hoy precisamente vamos a hablar de la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Recordemos, Cristo vivo y resucitado se aparece a los discípulos y les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. También nos invita al perdón, a la reconciliación, de tal manera que nuestro corazón esté lleno de paz, en nuestras relaciones y vínculos para con los demás haya siempre paz, armonía. Hoy quiero compartir precisamente ese texto antes de iniciar. Dice la palabra, Juan capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántas personas tienen miedo a que los roben, los asalten, le quiten el celular, el computador, la billetera, la bicicleta y mantienen con las puertas bien cerradas, con mucho candado, porque los van a asaltar? Y así estaban los discípulos, tenían miedo a los judíos, pero Cristo estaba vivo y resucitado. Se les aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Esa paz llegue a Colombia, a todas sus regiones, a todos los habitantes, de manera especial a los que tienen miedo, porque hay violencia, violación de los derechos humanos, desplazamientos forzados, porque hay migración, porque hay toda clase de maldad, abuso de poder, irrespeto o violación a los derechos humanos. La paz esté con ustedes, queridas familias. La paz esté con ustedes, queridos habitantes de Colombia y de Latinoamérica. No podemos permitir que la violencia llegue a nuestro corazón y nos inunde de temor, de miedo. Recordemos, el amor expulsa al temor. Luego dice la palabra, después de decir esto le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Alegrémonos cuando miremos al Señor en el prójimo, en el hermano menor, en aquella persona que tiene grandes dificultades. Cristo vivo nos da la paz, nos invita al perdón, nos llenamos de inmensa alegría, que son los frutos del Espíritu Santo. Jesús les repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Sintámonos enviados por Dios a ser agentes de paz, artesanos de paz. Comprometámonos con la paz, con aprender a aprender, aprender a convivir y enseñar a convivir en la casa y donde quiera que nos encontremos. Los envío. Dios nos invita a la paz, nos invita a ser artesanos y artífices de paz. Luego para ello nos da el Espíritu. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Reciban el Espíritu Santo. Hoy yo digo, Padre Celestial, que mis hermanos, que mis amigos reciban el Espíritu y se llenen de alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio de sí. Que todos, bajo la acción del Espíritu Santo, aprendamos a convivir, aprendamos la tolerancia, seamos agentes de paz, no de guerra, de conflicto, de violencia, de agresiones. Hoy decimos sí a la paz, sí a la alegría, sí a la convivencia, sí al arte del buen vivir, del buen estar, del buen hacer, del buen tener. Queridos hermanos, bajo la acción del Espíritu Santo viviremos en paz y en alegría, pero para eso necesitamos procesos de cambio, de conversión y de reconciliación. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes los retengan les quedarán retenidos. Durante estos 50 años de conflicto colombiano, durante tantos momentos de violencia, durante tanta muerte, hoy le decimos al Señor: danos la gracia de comprender el perdón, la reconciliación, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, perdonarnos con la naturaleza, porque la naturaleza ha sido violentada también, y vemos cómo la naturaleza violentada sin querer surgen crecientes desbordamientos de ríos, temblores por causa del corazón humano que la ha violentado. Y aparte de eso, nuestra relación con Dios, que haya perdón, que haya armonía en nuestra relación espiritual. Tomás, llamado el Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré.
Luego a los 8 días Jesús se les acerca, nuevamente les dice: la paz esté con ustedes, y le dice al incrédulo: no sean hombres incrédulos, sean hombres de fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Para vivir la cultura de la reconciliación, de la paz, del perdón, para vivir esa cultura maravillosa de la tolerancia y de la buena convivencia, necesitamos ser hombres de fe, no incrédulos. Hay muchas personas que ya no creen. Es imposible la paz, es imposible el diálogo, es imposible que haya una reconciliación, un perdón, armonía. Es imposible el progreso y el desarrollo de todos los habitantes del país. Sin embargo, necesitamos creer. Ten fe en el Señor y te salvarás tú y toda tu familia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que existe y que sí se puede para que se den las cosas, como por ejemplo una buena convivencia y procesos de cambio, de transformación que traigan la paz a todas las comunidades de Colombia y del mundo. Este texto es maravilloso. Juan 20, 19 al 31. La paz esté con ustedes. Teniendo en cuenta, queridos hermanos, lo que nos dice la palabra, nos dejamos iluminar y sacamos algunas enseñanzas que quiero compartir con todos ustedes. Para la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, necesitamos un amor que integre, un amor que reúne. Y ese amor empieza por amarnos a nosotros mismos y estar en armonía con nosotros mismos. Sigue amando a los demás, a los más cercanos, a los de nuestro metro cuadrado, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Amar al otro como a sí mismo. Y luego trascendemos, damos un tercer paso y amamos la flora, la fauna y la creación, obra de las manos de Dios, y nos comprometemos con cuidar los páramos, los ríos. No más deforestación, no más desertificación, no más contaminación. Tengamos en cuenta el calentamiento global, tengamos en cuenta la contaminación de los ríos, del aire. Aparte de eso, queridos hermanos, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y así, en estas 4 armonías que constituyen una única armonía, viviendo el amor, seremos bendecidos. Dice la palabra: si amas, vendrán sobre ti las siguientes bendiciones. Bendito serás en el campo y en la ciudad. Bendito serás cuando entres a tu casa y salgas de tu casa. Bendito serás en trabajo, salud, educación, vivienda. Bendito serás en el amor y en las relaciones interpersonales. Todo el mundo verá que sobre ti es invocado el nombre de Dios. Lluvia de bendiciones para ti que vives en el amor. Luego, queridos hermanos, necesitamos a través de este amor apertura a todos. No podemos encerrarnos en nosotros mismos. Apertura al de la otra raza, al de la otra religión, al del otro partido político. Apertura a todos los departamentos de Colombia y sus municipios. No podemos enclaustrarnos en nuestro propio lugar, en nuestro propio territorio. Es necesario la apertura a lo infinito. También, queridos hermanos, esa cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz hace posible solamente a través del encuentro. Y es a través del encuentro con el otro que podemos comprendernos, conocernos, y así nos conoceremos también a nosotros mismos. Hagamos posible el encuentro. Queridos hermanos, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Nos encontramos allí en la institución educativa, escuela, con los compañeritos. Nos encontramos en el colegio igualmente, ya en la adolescencia, con los compañeros. En la universidad, en nuestra juventud, con los compañeros. Luego con los compañeros de trabajo. Que viva el encuentro, la educación como el encuentro, el trabajo como encuentro, la justicia como encuentro. Es importante el encuentro antes que el desencuentro. También hay que buscar la confluencia en algunos temas para que haya tolerancia, convivencia y paz. Es verdad que pensamos distinto y que viva la diversidad. Decimos sí a la diversidad, no a la uniformidad. Pero necesitamos dialogar y encontrarnos para que haya confluencia en algunos puntos y así sacar conclusiones que motiven la paz, no la violencia. Aparte de eso, es necesario saber escuchar al otro atentamente, asegurarnos de que de verdad lo estamos escuchando. Me gusta mucho cuando un gobernante, ya sea alcalde, gobernador, presidente, escucha a los indígenas, a los afrodescendientes, a los raizales, a los palenqueros, a los que no están gozando de plena ciudadanía. Me gusta mucho eso, de escuchar, por ejemplo, al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, escucharnos mutuamente qué es lo que piensan de la vida, qué piensan de las pandemias, de las enfermedades, qué piensan, por ejemplo, de la salud, del bienestar integral.
y que resuenen las distintas voces en nuestro corazón. Es necesario las distintas voces, no una sola voz que hable como hablábamos en el primer tema. Cuando se dio las torres de Babel, había una sola voz, un solo mando, un solo idioma, alguien hablaba, todos escuchaban, pero Dios bajó y confundió esa voz y empezaron las distintas voces, es decir, que se escuchen distintas voces, muy importante para que haya paz, para que haya convivencia y tolerancia. También, queridos hermanos, que todos tengan un espacio. El espacio es muy importante y que cada uno tenga su espacio, su territorio para vivir, que sienta propio con toda su familia y aparte de vivir que pueda sembrarlo, cultivarlo y cuidarlo. Es muy importante darle espacio a los demás. La gente dice: no tengo un espacio, necesito mi tiempo. Es muy importante valorar el tiempo y valorar los espacios del otro. Y que todos encuentren ese lugar maravilloso que necesitan para salir adelante, para crecer como personas, para su maduración integral. Es un intercambio de ofrendas a favor del bien común. Eso es precisamente la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, donde damos ofrendas, un intercambio de ofrendas, así como hacían los antiguos aquí en Colombia. Yo doy una ofrenda y recibo una ofrenda, de tal manera que busquemos el bien común de toda la sociedad, de toda la comunidad, de todas las familias. No el bienestar personal, mi bienestar, el bienestar de mi comunidad, sino el bienestar de todas las comunidades, de todas las iglesias, de todas las razas. De eso se trata esa cultura de la convivencia y de la paz, que nos intercambiemos ofrendas y también que busquemos el bien común. Así asumimos toda diferencia a través del amor y del respeto. La diferencia debe ser una diversidad reconciliada. La diferencia es un tesoro. La diferencia es muy valiosa y, como dice el apóstol San Pablo, aunque haya diversidad de lenguas, de ministerios, el Espíritu es el mismo. Y aunque el cuerpo tenga diversos miembros, todos conforman el mismo cuerpo. De tal manera que el ojo no puede decir al oído: yo no te necesito. Ni el oído le puede decir a los pies: yo no te necesito. Ni las manos le puede decir a los pies: yo no los necesito. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. El cuerpo no le podrá decir al alma: yo no te necesito, y el alma al cuerpo: yo no te necesito. Unidad sí, uniformidad no. Queridos hermanos, que viva esta espiritualidad de la unidad y de la reconciliación, que viva la espiritualidad de la diversidad reconciliada. La sociedad actual, queridos hermanos, es una sociedad donde hay fanatismos políticos, religiosos, fanatismos deportivos. Peleamos por nuestra selección, peleamos por nuestro equipo de fútbol, peleamos porque mi religión piensa diferente a la otra religión o mi comunidad cristiana es diferente a la otra. Hay fanatismos, son lógicas erradas, hay fragmentación social, hay fragmentación cultural y lo más difícil, lo más increíble es que todavía hay violencia, hay guerra, conflicto armado, cultura de muerte, drogadicción, prostitución. Son unas cuestiones tan negativas de la sociedad actual que son situaciones de intolerancia, de no saber convivir, son situaciones donde se le da primacía a la violencia antes que a la cultura de la paz. Las diferencias, es verdad, generan conflictos, no lo podemos negar, pero peor todavía es la uniformidad que genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. Queridos hermanos, diversidad sí, pero peor de todo es la uniformidad, vestirnos todos del mismo color, que todos tengan la misma religión, que todos tengan la misma cultura, el mismo partido político, la homogeneización. No lo podemos permitir. Por eso, queridos hermanos, Dios baja y confunde esa única boca, esa única lengua que hablaba el lenguaje de la dominación, de la explotación, de la marginación, de la exclusión y del rechazo al otro. Es muy importante que nos vistamos distinto y que no haya uniformidad en la sociedad, en nuestra cultura, antes bien que haya enriquecimiento mutuo a través de las ofrendas y donaciones mutuas, es decir, de las ofrendas en la manera de pensar, en la manera del ser, en la manera de obrar, en la manera del trabajar, y así todos nos
ayudamos mutuamente. Necesitamos del campesino que cultiva, por ejemplo, aguacates, necesitamos del campesino que cultiva, por ejemplo, arroz, necesitamos del campesino que cultiva cualquier clase de frutas, de verduras, y así mutuamente nos enriquecemos en alimentación. Lo mismo podemos decir, nos enriquecemos en el vestuario, nos enriquecemos en conocimientos. Necesitamos del profesor de filosofía, de ética, de valores, de distintas clases de profesionales. Por eso, queridos hermanos, Dios es grande y maravilloso y nos concede la gracia de la diversidad reconciliada. No vivamos encerrados en un fragmento de la realidad, en nuestro pequeño mundo. Comprendamos que el mundo es inmenso, que el mundo es grande y maravilloso, y abrámonos a los demás. Una cultura abierta, que sea tolerante, que aprendamos a convivir y en paz, es la propuesta de la palabra de Dios para el día de hoy. Respecto a la paz, qué tema tan importante, tan maravilloso. Yo quiero precisamente empezar compartiéndoles un texto de la Sagrada Escritura que me llama la atención. Es Mateo capítulo 20, versículo 25. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? Aquí habla del mundo de la política y de la economía que busca imponer, que busca esclavizar, que busca excluir. En cambio, Jesús dice: no será así entre ustedes, más bien quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga el servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Prestemos un servicio de acuerdo a nuestros talentos, capacidades, de acuerdo a lo que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, prestemos un buen servicio en nuestro ejercicio profesional a través de una formación permanente, y que Dios bendiga nuestro proyecto de vida, es decir, nuestra vocación, el llamado que Dios nos hace y nuestra misión en el mundo. Yo te invito a que digas: yo soy vocación, yo soy misión, yo sirvo a los demás a través de mi ejercicio profesional, yo ayudo a crear fuentes de trabajo. Bendito sea el Señor que está presente en medio de nosotros y nos enseñó a servir, no a dominar, a mandar, a explotar, a generar terrorismo, violencia y maldad, perturbación, confusión en las comunidades, en los pueblos, que no haya más polarización. Queridos hermanos, esto lo quería una mujer que quería lo mejor para sus hijos, pasando por encima de los demás. Esto lo estamos leyendo en Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta mujer, madre de dos hijos, quería poder, autoridad para mandar, para destrozar al otro, no para servir. Tenemos que entender la política y la economía como un servicio que favorece la dignidad del hombre y de la mujer, el bien común, el bienestar para todos. Queridos hermanos, esta mujer quería poder para sus dos hijos, que uno se sentara a la derecha de Jesús, otro a la izquierda de Jesús. Y no entendían que Jesucristo fue a servir, a dar su vida por los demás y a generar paz, a generar convivencia y tolerancia. Ellos replicaron: podemos. Jesús les dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se lo ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los dos hermanos. El deseo de poder, de dominación y explotación causa violencia, causa enojo, como con los otros 10 discípulos que se enojaron con los primeros 2 discípulos. Qué texto tan importante. Hoy el Señor nos pregunta: ¿qué deseas? ¿Qué quiere tu corazón? Y yo sé que muchas veces se identifican con la mujer. Otros se pueden identificar con los dos hermanos que quieren poder, uno a la derecha, otro a la izquierda. Otros nos podemos identificar con los 10 discípulos que nos enojamos. Sin embargo, el Señor nos invita al servicio, a la paz, a la tolerancia, a la hermandad, a la igualdad, a la fraternidad. Queridos hermanos, respecto a la paz, el gran principio de los derechos humanos que brotan de la dignidad humana es lo que contribuye a la paz. Que nosotros busquemos siempre el respeto a los derechos humanos, tengamos siempre como base la dignidad del hombre y de la mujer, de todos los hombres, sin excluir a nadie, sin privilegiar a ninguno. Hay que asegurar un planeta que asegure a todos: tierra, techo, trabajo, salud, educación, vivienda. Este es el verdadero camino hacia la paz.
Ese es el camino hacia la paz y hay que encontrar ese camino. El camino de la dignidad humana y sus derechos, el camino de que todos tengan tierra, trabajo y techo, el camino de la tolerancia, una tolerancia que busque la paz, el camino del servicio y del amor. Queridos hermanos, es posible desde una ética global de la solidaridad. Una ética de la solidaridad, seamos solidarios frente al hermano solo y desamparado, de la cooperación, ayudar, poner el granito de arena, no importa el pequeño esfuerzo, ese esfuerzo es una semilla lanzada en la fe y en la esperanza y sabemos que Dios es el que hace crecer. Yo sembré, Apolo regó y fue Dios quien hace crecer. Por eso no nos desanimemos, no nos desadelantemos y cooperemos en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros talentos. También es posible por la interdependencia, no depender de nadie, pero sí que haya una justa interdependencia y apoyo o ayuda mutua. También de la corresponsabilidad, sentirnos responsables los unos de los otros. Más allá de cualquier cambio cultural, siempre debemos favorecer la dignidad humana. Así habrá paz. Tengamos en cuenta estos valores éticos para una buena convivencia que acabo de mencionar. Solidaridad, cooperación, interdependencia y corresponsabilidad. Queridos amigos, queridos hermanos, esto nos muestra que hace falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas del pasado por la violencia, por las guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Tercera, por partes, de tal manera que necesitamos artesanos de paz, personas dispuestas a generar procesos de sanación, de reencuentro. ¿Quieres decirle sí a Jesús que nos dice, la paz te dejo, mi paz te doy, vive el perdón y la reconciliación? Es necesario recomenzar desde la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dice Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. La verdad de nuestra historia, la verdad personal, familiar, comunitaria, la verdad sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la religión, la verdad los hará libres. Dios quiere nuestra libertad en la verdad. Precisamente cultivar una memoria penitencial y sobre todo teniendo en cuenta las víctimas juega un papel determinante para la paz. Recordar, no podemos olvidar, es necesaria una memoria penitencial y pedir perdón a Dios por la violencia, el terrorismo y la maldad, perdonarnos los unos a los otros, fundamental, y esto desde la verdad. Los acuerdos de paz no son suficientes porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si hay acuerdos firmados, pero si no hay cambio y transformación del corazón, de nada sirven estos acuerdos de paz. Y junto con la verdad, siempre estará la justicia y la misericordia como compañeras que van tomadas de la mano. La justicia y la paz se encuentran, el amor y la verdad se besan, dice la palabra de Dios. Recordemos, la verdad es compañera de la justicia. Dios es justo y quiere que haya justicia, que se haga justicia para aquellas personas que cometieron crímenes y atentados de lesa humanidad. Sin embargo, junto con la justicia es necesario la misericordia y el perdón. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón, sin amor, sin misericordia. El camino hacia la paz permite trabajar juntos y no homogeneizar. Vamos a trabajar juntos, vamos a estar tomados de la mano, vamos a avanzar, vamos a seguir creciendo hacia la cultura de la convivencia y de la paz. Y esto hace que trabajemos juntos. No se trata de homogeneizar y de uniformarnos. Siempre en pos de búsquedas comunes, de objetivos comunes. El objetivo común es que no haya hambre. El objetivo común es que haya trabajo para todos. El objetivo común es que haya educación para todos. El objetivo común es que haya paz. Por eso busquemos objetivos comunes y que estas búsquedas, con la gracia de Dios, las encontremos, sabiendo que somos los principales protagonistas de la cultura de la paz y de la convivencia. Hay que identificar bien los problemas y que el otro aporte una perspectiva legítima desde su punto de vista. Nunca se debe encasillar al otro en mi manera de pensar, en mi manera de ser. Y debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. En ti hay promesa, en cada persona está la promesa de que sí es posible el cambio, la transformación, el mejoramiento continuo, que sí es posible pasar de la violencia a la paz, de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz, que sí es posible ser mejor día a día. La reconciliación se alcanza de manera proactiva, es decir, hay que trabajar, pongámonos en marcha y esta manera proactiva se manifiesta o se expresa en el servicio a los demás, en compartir con los otros, en el valor de estar juntos, en la lucha por la justicia a través del diálogo. Hoy necesitamos comunicarnos y dialogar, sin perder cada cual la identidad.
Necesitamos fortalecer nuestra identidad regional, colombiana y latinoamericana. Y necesitamos fortalecer también el sentido de pertenencia a nuestra patria, sentido de pertenencia a nuestra familia. Muchas veces es necesario la negociación, pero negociar no basta. Necesitamos cambios profundos y transformación. De tal manera que siempre la paz es una arquitectura, es una artesanía que la hacemos cada uno. Tengamos en cuenta en esta arquitectura y artesanía de la paz los siguientes 10 puntos que quiero simplemente mencionar. Primero, la primacía de la razón sobre la venganza. Segundo, la armonía entre la política y el derecho. Tercero, no olvidar los procesos de la gente. Cuarto, no bastan con normas y arreglos institucionales. Quinto, incorporar la experiencia de los sectores. Sexto, no hay punto final. 7. No decaer en el esfuerzo. 8. Persistir en la lucha. 9. La persona siempre en primer lugar, por encima de la economía y de la política. La economía y la política al servicio de la persona y su dignidad. 10. Huir de la tentación de venganza. Estos 10 puntos hacen que podamos construir paz, que seamos arquitectos, que seamos artesanos de la paz, que la construyamos día tras día sobre la roca, es decir, sobre los valores que mencioné hace un momento. Jesucristo también es la roca que han desechado los constructores, pero que ahora es la piedra principal. Solo Jesucristo, que ha dicho: la paz les dejo, mi paz les doy, nos concede la gracia de construir la verdadera paz. Sobre todo, queridos hermanos, con los últimos, reconocer, garantizar, reconstruir. Los últimos serán los primeros, dice el Señor. Tengamos en cuenta a los migrantes, a los marginados. La importancia del perdón. Jesucristo dice: los envío, les doy el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Muchas veces, queridos hermanos, necesitamos acudir a la palabra de Dios y a Jesucristo. Él decía, Mateo 28:22. Yo los invito a perdonar hasta 70 veces 7. Mateo 18:23 dice: el servidor despiadado fue perdonado, pero no fue capaz de perdonar. Un ejemplo de la importancia de la reciprocidad en el perdón. Segunda de Timoteo 2:25 nos invita a reprender con dulzura, con amabilidad, con bondad, nunca con dureza. Tito 3:2-3 nos dice: no injurien a nadie, ni sean agresivos, sino que sean amables y humildes para con todos. Romanos 12:21 dice: venzan al mal con el bien, no venganza con venganza, no ojo por ojo, no diente por diente. También Proverbios 12:20 dice: en los que promueven la paz siempre hay alegría. Isaías 2:4 dice: de sus espadas forjarán lanzas, de sus espadas forjarán arados, de sus lanzas podaderas. No se adiestrarán para la guerra, todos vivirán en paz y en armonía. Mateo 26:52 dice: vuelve tu espada a tu lugar, al que a espada mata, a espada muere. Queridos hermanos, Dios es grande, Dios maravilloso. Vamos a fortalecer bajo la acción del Espíritu Santo la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Vamos a orar y vamos a decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a ser artífices y constructores de paz. Ayúdanos, Padre Celestial, a darle primacía a la razón sobre la venganza. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a la armonía entre la política y el derecho. Ayúdanos a no olvidar los procesos de la gente, que son procesos de cambio, de transformación y de liberación. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vayamos más allá de las normas, de las rúbricas y de los arreglos institucionales. Que haya cambio y transformación en el corazón. Te pedimos que nos ayudes a incorporar la experiencia de los sectores y que comprendamos que no hay punto final en los acuerdos de paz, sino que la seguimos construyendo día a día como verdaderos artesanos. No permitas que decaigamos en el esfuerzo, que sigamos luchando, que persistamos en nuestra lucha por la paz. Tengamos en cuenta, Padre de amor, la dignidad del hombre y de la mujer creado por ti a tu imagen y semejanza. Haz que huyamos de la tentación de la venganza y nunca caigamos en el ojo por ojo, diente por diente. Que la paz que tú, Hijo Jesucristo resucitado y vivo, nos da, la paz les dejo, mi paz les doy, llegue pronto a nuestros corazones. Hoy decimos: Señor, yo perdono, me perdono a mí mismo, perdono a los demás, quiero reconciliarme contigo, ayúdame a vivir en el perdón y que siempre con tu ayuda haya procesos de cambio y de transformación hacia la convivencia y la paz, una cultura que necesitamos en la actualidad. Hermanos, Dios los bendiga.
Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Dios les muestre su rostro y les conceda su favor, les conceda la gracia de la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Amén.